Buen día. A continuación, el compañero Elder José Tejada y mi persona, Miguel Peña, les vamos eh, a hablar acerca del análisis de ciclo de vida que se le hizo un cultivo de hortensias en la ceja. Esta es la primera página del artículo de donde sacamos la información que les vamos a presentar a continuación. La introducción. El análisis de ciclo de vida o ACV es una herramienta que nos permite evaluar qué prácticas asociadas a los cultivos, en este caso el cultivo de hortensias, y a partir de estos resultados proponer mejoras para que sean más viables y que las actividades que lleven a cabo en estos cultivos, en estas actividades económicas, eh, no se afecten en el futuro por posibles daños generados por falta de recurso hídrico, geográfico y atmosférico, como consecuencia de prácticas agrícolas poco sostenibles. La metodología que usaron las personas que hicieron el artículo es que definieron un alcance. Eh, el alcance fue solamente tener en cuenta tres etapas del proceso del cultivo de hortensias, desde que la flor es sembrada hasta que es empacada. No se tiene en cuenta el análisis de ciclo de vida asociado a la maquinaria que se emplea. La unidad funcional definida para este artículo fue de 22 kilogramos, que es lo correspondiente a, 60 a una caja de 60 hortensias ya listas para exportación. NXT LSA 14.0, y se evaluaron varias categorías de impacto, que fueron ocupación del suelo, cambio climático, agotamiento de recursos fósiles y agotamiento de metales. Para la obtención de 22 kilos de hortensias, eh, se toman en cuenta tres etapas, como lo había mencionado anteriormente: la siembra, que es cuando las esquejes germinan; el cultivo, que es cuando las plántulas son llevadas al terreno donde van a estar pues, cultivadas; y el empaque, que es donde ya se preparan pues, para ya ser entregadas al cliente final. Las etapas a analizar, como lo mencioné anteriormente, fueron tres: la etapa de siembra, en las que vemos que para 22 kilogramos de hortensias, que son 60 unidades, se requiere sembrar como mínimo 28 esquejes, y de estos 28 solo son 20 los que van a poder crecer. La siembra se realiza en una porción de tierra con abono orgánico, principalmente compuesto por estiércol de gallina. En la etapa de cultivo, en esta etapa los 20 esquejes que se obtuvieron de la siembra se disponen en la zona de cultivo, que ya está preparada con los fertilizantes. Se deben hacer pues, podas con frecuencia para estimular el crecimiento, y los cortes se dan en terreno en función de abonar el suelo. Ya son pues prácticas de cultivo. También son necesarias aspersiones con fungicidas, y tiene un consumo diario calculado de 2.4 litros para los 22 kilogramos de flor. Y ya la última etapa, la etapa de empaque, es cuando ya la flor tiene pues, una longitud eh, que es la exigida por el cliente, por el mercado. Se cortan y se llevan a la sala de empaque. Se hacen cortes de tallos para que queden parejos, y se eliminan pétalos que sean desperfectos o que estén quemados para que todos queden similares. Luego se empacan en un capuchón, se insertan en un hidratador para que no se deshidraten durante el transporte, y se empacan en una caja de cartón. En esta primera tabla tenemos las tres actividades, que es siembra, cultivo y empaque. Flujo de materiales, que ya dependiendo de cada actividad son diferentes. La cantidad de material y en qué unidades, se tuvieron en cuenta.
Bueno, aquí podemos ver los resultados arrojados por el software antes mencionado en el análisis de ciclo de vida del cultivo de hortensia, evaluando las cuatro categorías de impacto antes mencionadas en las tres etapas de cultivo. Aquí vemos que la ocupación del suelo se midió en metros cuadrados, el cambio climático en kilogramos de CO2 equivalente, el agotamiento de fósiles en kilogramos de petróleo equivalente, es decir, esto es una unidad de energía que se usó, que se refiere a la cantidad de petróleo que se necesita quemar para producir la energía que se consumió en esta etapa o en este proceso. De igual manera, los agotamientos de metales se midieron en kilogramos de hierro equivalente. Aquí en esto vemos que la etapa de empaque fue la que más produjo un impacto en la ocupación del suelo. Se pensaría que sería la etapa de cultivo, pero la etapa de empaque se tuvo en cuenta el suelo usado por las fábricas que producían sus materiales, como las cajas y los otros materiales que son necesarios para el empaque. En el cambio climático, la categoría que más impactó fue el cultivo, igual que en el agotamiento de fósiles y en el agotamiento de metal. Aquí podemos ver que la categoría más impactada o que más genera impacto es el agotamiento de fósiles, es decir, la energía consumida en estos procesos, seguida de los agotamientos de metales y en menor medida cambio climático y ocupación del suelo. Como ya mencionamos, el cultivo fue la etapa que más impacto produjo en todo el proceso de la hortensia. Ahora, en este mismo artículo se centraron en la etapa de cultivo para hacer unas mejoras para reducir el impacto producido. Entonces, ¿qué mejoras hicieron? Primero, reemplazaron uno de los plaguicidas por un control biológico mediante el mecanismo de depredación. Es decir, introdujeron un organismo que depredaba a la plaga que los estaba afectando. Sin embargo, siguieron usando el plaguicida, pero en menor medida. Esto porque el control biológico no es inmediato. Es decir, que necesitaban el plaguicida para controlar la plaga al nivel que ellos necesitaban. A largo plazo se esperaba o se espera eliminar por completo los plaguicidas. De igual manera, reemplazaron un fungicida o lo complementaron con introduciendo un ácaro y hongos que competían con el hongo que a ellos los afectaba. De esta manera podemos ver que se redujeron significativamente las categorías de agotamiento fósiles y el cambio climático. También se redujo el agotamiento de metales, pero la ocupación del suelo permaneció igual. Adicional a esto, nosotros proponemos otras mejoras o otros cambios para reducir aún más los impactos producidos. Por ejemplo, la utilización de abonos orgánicos, o sea, que solo sean con abonos de orgánicos sin urea y sin triple 15 para no afectar al medio ambiente. De igual manera, reemplazar por completo los plaguicidas y los fungicidas para, para que no generen impacto. Y de esta manera reemplazar totalmente los agroquímicos que producen impacto tanto en su uso como en su elaboración. Otra medida que proponemos es reemplazar todos aquellos materiales que no sean amigables con el ambiente en la etapa de empacado, es decir, que usemos cajas biodegradables igualmente que los otros materiales. Y de esta manera reducir lo más posible los impactos producidos en estas etapas. Ahora, aquí en esta rueda estratégica del ecodiseño fue como nosotros planteamos las dos etapas. La azul es como la etapa inicial, como el proceso inicial, sin cambiar plaguicidas, sin cambiar fungicidas. Vemos que tiene un área
pequeña en comparación con la otra, aunque hay categorías que permanecen iguales o muy cercanas, como las técnicas para optimizar la producción o la optimización de la vida útil. Sin embargo, en otras etapas, como el desarrollo de un nuevo concepto, o sea, vendríamos a un concepto de flores orgánicas, de hortensias orgánicas, tendríamos materiales que producen mucho menos impacto, igual que reduciríamos la cantidad de materiales utilizada en todo el proceso. De igual manera, tendríamos un mejor sistema de distribución con empaques biodegradables y amigables con el ambiente, y la reducción del impacto durante su uso. A esto agregamos lo antes visto en este curso con la optimización de los recursos, de los residuos sólidos, de los cuales podemos obtener mucha cantidad de materiales a través de las flores desechadas. Muchas gracias por su atención.